Hola, mi nombre es Valeria Zamora Cobos y el día de hoy voy a hablar acerca de los nódulos y pólipos laringeos. La voz es el recurso invisible que usamos diario para hablar, cantar, enseñar, convencer, amar, reclamar. Pero ¿qué pasa cuando deja de sonar como antes? Cuando se vuelve ronca, áspera o simplemente desaparece. Muchas personas piensan que una voz cansada es algo normal, pero no lo es. Es una señal, una advertencia. Hoy, en lo profundo de nuestra garganta, conoceremos dos de las lesiones más comunes que amenazan con silenciar a cantantes, maestros y personas comunes, los nódulos y los pólipos laringeos. Acompáñenme en esta historia, donde las cuerdas vocales exigen justicia. Bienvenidos al juicio de la laringe. Se abre la sesión. Caso número 001, disfonía crónica. Hoy juzgamos a dos acusados, el señor nódulo y el señor pólipo. Ambos son señalados por alterar la voz, provocar fatiga vocal y causar sufrimiento innecesario. Su señoría. El primer acusado, el pólipo, es una lesión benigna, redonda, llena de líquido, vascularizada y suele aparecer de un solo lado, en la cuerda vocal. Suele surgir en adultos entre los 30 y 50 años, en personas fumadoras, con reflujo o por un abuso vocal agudo, como un grito repentino. El segundo acusado, el nódulo, es más pequeño pero persistente. Aparece en ambas cuerdas vocales por microtraumatismos repetitivos. Es frecuente en mujeres, jóvenes y niños gritones. Se forma lentamente y se puede convertir en fibrosis si no se atiende. Antes de emitir un juicio, es necesario entender quiénes son estos acusados, de dónde vienen, a quién atacan, qué los provoca. Señoría, el pólipo es estadísticamente la lesión benigna más común de las cuerdas vocales. Su incidencia es máxima entre el 30 y los 50 años, con claro predominio en hombres. Suele encontrarse en personas con alto desgaste vocal, como maestros y cantantes, pero también en fumadores crónicos, donde se ha detectado hasta el 80-90% de los casos con disfonía. Otro factor común, el reflujo gastroesofágico. El ácido que asciende por el esófago puede inflamar las cuerdas, y en personas con hipotiroidismo o que toman anticoagulantes, el riesgo también se eleva. El nódulo, por su parte, tiene un perfil diferente. Suele afectar a personas entre los 20 y 50 años. Representa entre el 15 y el 35% de toda la patología benigna de la laringe y es la principal causa de disfonía persistente en niños en edad escolar. En este caso, son las mujeres las más afectadas. Su origen es crónico, resultado de un fenómeno llamado fonotrauma, un trauma mecánico localizado, repetido en el tiempo, que daña el tejido vocal. Esto se ve en niños que gritan mucho, personas que hablan sin pausa o con mala técnica, pero también tiene raíces emocionales. Señoría, hay evidencia de que el mal uso de los músculos de la laringe pueden ser consecuencia de estrés psicológico, ansiedad o personalidades verborreicas, extrovertidas o agresivas vocalmente. Además, existen factores predisponentes, obstrucción nasal, sinusitis crónica, hipoacusia, insuficiencia velofaringea como en el paladar hendido y, por supuesto, el infame reflujo faringolaringeo. Así que ambos acusados comparten algunas causas, pero sus caminos de origen son distintos. Anotado queda en estas actas. A veces, el cuerpo grita lo que la mente calla, y la voz, tan noble, termina pagando el precio. Para entender a fondo este caso, es necesario mirar de cerca la escena del crimen, las cuerdas vocales. Allí, en la lámina propia superficial, comienzan las huellas del daño. En el caso del nódulo, todo inicia con microtraumatismos repetitivos, pequeños golpes entre las cuerdas vocales que con el tiempo causan hinchazón. Esa inflamación evoluciona y termina dejando una marca permanente, una cicatriz fibrótica, que conocemos como un nódulo. Histológicamente, el nódulo es un engrosamiento del epitelio que recubre la cuerda. Este epitelio se vuelve más grueso, a veces hasta queratinizado. El límite entre las capas se vuelve ondulado y anormal, aunque el tejido profundo, el corión, suele estar relativamente conservado, pueden verse dilataciones capilares y presencia de fibroblastos y en ocasiones linfocitos infiltrando la zona. Es como un callo, una defensa del cuerpo ante la agresión constante, pero que altera por completo la armonía del sonido. El pólipo, en cambio, tiene otra naturaleza. Aquí no hablamos de cicatriz, sino de una lesión llena de líquido, que aparece tras un trauma vocal agudo. En su interior hay exudado fibrinoso, organizado en montículos rodeado de una red de vasos sanguíneos recién formados. Es como una pequeña ampolla vibrante, colgando de la cuerda. Siempre es unilateral y muy vascularizado, por eso puede cambiar de tamaño, sangrar con facilidad o incluso romperse si se fuerza demasiado la voz. Ambos enemigos comparten territorio, pero no mecanismo. Uno es cicatriz, el otro inflamación. Ambos alteran la vibración, ambos distorsionan la voz. Patología clara, mecanismos distintos. Prosiga.
Desde hace meses me cuesta vibrar. Ya no canto como antes. Sueno alterada, ronca, alterada y me canso rápido. A veces es como si me rompiera en pedazos cada vez que intento hablar. Así suena la voz cuando ha sido lastimada, cuando lo que debería fluir como melodía se convierte en esfuerzo. Señoría, escuchemos la evidencia clínica. En el caso del pólipo, los síntomas son variables pero impactantes. Hay una disminución del rango tonal y ronquera crónica. En pólipos peliculados es común que la voz se rompa de forma intermitente, como si alguien cerrara el paso de aire por sorpresa. En algunos pacientes incluso aparece diplofonía, una voz doble y bitonal, y en casos grandes, dificultad para respirar. Los análisis acústicos muestran lo que la clínica ya sugiere: perturbación de la frecuencia, variaciones de amplitud, pérdida de rango vocal y aumento del ruido espectral. El color y lado de la cuerda afectada, así como el historial de abuso vocal, son factores clave en la calidad de la voz. El resultado, una voz de tono bajo y susurrante, afectada por la tensión, el esfuerzo y la frustración. En el caso del nódulo, la historia es más lenta. Muchos pacientes llegan tras meses o años de una disfonía que empezó leve y fue empeorando. Reportan ronquera progresiva, molestias faringias, fatiga vocal, especialmente al final del día, y una voz que se torna áspera y grave. En la voz proyectada, como al dar una indicación fuerte, algunos logran subir de tono, pero con sobreesfuerzo visible. Otros no logran emitir sonido. En la voz cantada, el agudo se vuelve inestable, velado o simplemente imposible de alcanzar. A veces aparece diftonía, otras una tensión mandibular evidente o una musculatura fácil floja, con la boca abierta y la lengua fuera de lugar. También se observa una coordinación fonorrespiratoria alterada, respiración superficial, cervical forzada, incluso ingurgitación yugular. El cuerpo lucha, pero no alcanza. Así que la víctima no es solo la voz, es el cuerpo completo, el esfuerzo, la emoción contenida. Y aún faltan los análisis y el veredicto final, pero hasta aquí la evidencia es contundente. Estos acusados han causado daño real. Señores del jurado, el diagnóstico no deja espacio a dudas. Las pruebas visuales son contundentes. Iniciemos con los nódulos. En la laringoscopía observamos lesiones bilaterales, simétricas, pequeñas, pálidas, como cabezas de alfiler, y en la clásica unión del tercio anterior con 2 tercios posteriores de las cuerdas vocales. La nasofaringolaringoscopía flexible nos da aún más claridad. Durante la fonación aparece ese sello clínico inconfundible, el cierre glótico en reloj de arena. Las masas blanquecinas son visibles justo en el punto nodular. Los nódulos recientes son blancos, edematosos, pero cuando maduran se tornan fibrosos y aún así el tamaño no siempre correlaciona con disfonía. Hemos visto voces completamente alteradas con nódulos microscópicos. Con el análisis acústico de la voz no solo vemos, medimos. Herramientas como LinkWaves nos muestra si hay perturbaciones en la frecuencia, en la amplitud o alteraciones en la señal ruido. Finalmente, la estroboscopía nos revela la coreografía de la voz, ondas mucosas alteradas, cierre incompleto y ese mismo patrón de reloj de arena. Esa es la danza alterada del nódulo bucal. El pólipo vocal es solitario, unilateral, con forma esférica, se ubica en la misma región anatómica que los nódulos, pero su presencia suele ser más llamativa y más sangrante. Además del examen visual, solicitamos estudios complementarios como radiografía de tórax y pruebas respiratorias para evaluar el soporte pulmonar. Un ataque de cuello si hay sospecha de masas o malignidad, y si hay cirugía, el estudio histopatológico confirmará el diagnóstico. Tras la intervención, herramientas como la fonobiografía revelan mejoras en patrones vibratorios y, como en el nódulo, el análisis acústico nos permite cuantificar los avances. Incluso, si el reflujo gastroesofágico persiste, se va a recurrir a una pHmetría y manometría esofágica para entender si es parte del crimen vocal. Todo está medido, visualizado, analizado. Estos trastornos vocales dejan huella y nosotros la seguimos hasta dar con la verdad. Procedamos con la fase final del juicio, el manejo terapéutico. ¿Pueden estos acusados ser redimidos o su condena es definitiva? No toda lesión vocal es una sentencia perpetua. A veces la justicia se llama rehabilitación. El pólipo, su señoría, suele ser terco. En la mayoría de los casos requiere una sentencia quirúrgica. La microcirugía laringea es el tratamiento de elección. Se realiza con precisión, usando microinstrumentos o láser de CO2. Pero antes del bisturí viene la preparación. El manejo preparatorio exige controlar factores que puedan influir en la cicatrización, como infecciones de vías respiratorias, reflujo, alergias y el infame abuso vocal. Tras la cirugía, se prescribe reposo vocal absoluto por 72 horas, seguido de un reposo relativo con higiene vocal. La voz debe dormir para volver a despertar.
La rehabilitación foniátrica es esencial. Su objetivo, reeducar la voz desde mejorar la higiene vocal hasta modificar el cierre glótico brusco y optimizar la respiración. Y en algunos casos, los afortunados, el pólipo puede desaparecer sin cirugía. La terapia vocal, junto a fármacos como esteroides, inhibidores de bomba de protones, mucolíticos y antihistamínicos, puede ser una segunda oportunidad. El seguimiento foniátrico mensual permite valorar la evolución hasta alcanzar la eufonía. Se evalúa de forma cuantitativa y cualitativa, como el tono, timbre e intensidad vocal. Ahora hablamos del nódulo, una lesión que no grita, pero insiste. Aquí el tratamiento es diferente, más paciente, más profundo. El manejo conservador es la base, tratar la causa, detener el abuso vocal, tratar el reflujo y sobre todo reeducar la voz. La cirugía queda como último recurso, reservada para casos persistentes o severos. La verdadera cura está en enseñar a la voz a no volver a lastimarse. La rehabilitación foniátrica incluye respiración diafragmática, relajación muscular, fonación suave y los famosos ejercicios de tracto vocal semiocluido, como tatareos, vibraciones, uso de tubos, herramientas pequeñas con efectos poderosos. Si el nódulo es resistente, puede desaparecer por completo con terapia vocal, pero si es grande o si la reeducación no basta, se valora la fonocirugía. Eso sí, jamás sin preparación previa, porque operar sin enseñar es condenar a la recaída. Postoperatoriamente se requiere seguimiento a las 3 semanas, endoscopia de control, continuación de la terapia, evaluación con análisis acústicos y electroglotiografía. La voz se escucha, pero también se mide. Este tribunal ha considerado todas las pruebas. Ambos acusados han alterado la voz, pero también se han demostrado que, con la atención adecuada, la armonía pueden recuperarse. Hoy no condenamos, hoy aprendimos. Los nódulos y pólipos no son enemigos invisibles, son el grito de un cuerpo que ha sido forzado, la voz de una mente que no ha descansado y también la oportunidad de hacer una pausa, de sanar y de volver a hablar con el alma. Muchísimas gracias por su atención. En este momento estoy dejando todas las referencias y bibliografías utilizadas para poder explicar este tema. Por el otro lado, agrego el link de un documento que he realizado con un resumen de estos artículos para que ustedes los puedan leer y lo puedan utilizar y actualizarse en cualquier momento. Muchísimas gracias, hasta luego.